Nacional de Formación Política de Morena, desde su papel y su lápiz que arrastra para publicar lo que publica el maestro Rafael Barajas, de lo que hacemos desde esta trinchera independiente, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días todavía. Muy buenos días, Vicente. Como siempre es un gusto estar aquí y estar aquí con tu audiencia de Sin Censura. La verdad, pues es un espacio de libertad que es un espacio que se sale de las grandes lógicas de la narrativa dominante hoy en día, ¿no? Que es toda siempre a favor de los grandes capitales, del dinero, del sistema neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que lo que estás tocando es muy importante, es muy, muy interesante. Es decir, a lo largo de la historia siempre ha habido un debate por la narrativa, por las narrativas, por el sentido común. Y una parte del debate por el sentido común se hace sin lugar a dudas en la política cotidiana, pero se hace también en las políticas de largo aliento y tiene que ver también con la formación de la gente. Yo estoy convencido de que una de las cosas que hicieron posible la llegada al gobierno de López Obrador y que hicieron posible que no se le haya podido descarrilar fácilmente a este gobierno es el hecho de que hay efectivamente en nuestro país lo que López Obrador ha llamado la revolución de las conciencias, y esto en realidad se traduce en hechos concretos. Aquí hay sectores de la sociedad que están informados, que están enterados o que están convencidos de este proyecto, ¿no? Y que lo defienden con datos, con información veraz, con análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Este proceso es muy viejo. Es así como se hacen, de hecho, los procesos de transformación. La Revolución Francesa, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, la Guerra de Independencia de México, serían inconcebibles sin una toma de conciencia de un sector importante de la sociedad, sin toda una serie de debates que se dieron, sobre todo en lo que fueron los círculos masónicos. Lo mismo ocurrió con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana hubiera sido absolutamente inconcebible sin los círculos, sin los clubs que tenían los liberales, donde se debatían textos de los socialistas de la época, de los socialistas europeos, incluso de Marx, etcétera, de los Flores Magón, por supuesto. Y la revolución de las conciencias se explica en gran medida porque hubo un movimiento popular, digamos, que desde abajo buscó formación política y se fueron formando un montón de ciudadanos que hoy en día conforman una suerte, pues, de intelectualidad muy dispersa, ¿no? Y que tiene grandes ligas sociales, que está muy expandida por el territorio y que, pues, da argumentos en sus círculos cercanos. Esto siempre ha hecho la izquierda en sus movimientos de ascenso, y esto también hace la derecha. Lo que está relatando Temoris Greco es un proceso que la derecha entendió desde hace rato, y la derecha ha formado toda una serie de cuadros, ¿sí?, para poder impulsar sus proyectos. ¿De dónde crees que salió Juan Guaidó? ¿De dónde crees que sale Gloria Álvarez, de esta chica guatemalteca? No sé si se llama Gloria Álvarez, ¿no? ¿De dónde sale? Sale precisamente de estos grupos, de estos think tanks de la derecha. Ahora, yo sí te quiero decir con toda claridad si hay una diferencia muy grande entre cómo forma la derecha a sus cuadros y cómo forma la izquierda a sus cuadros. La izquierda, básicamente, lo que ha hecho a lo largo de la historia es buscar que se dé el debate, que se dé el análisis, tratar de entender teorías nuevas, etcétera. La derecha, perdón que lo diga, pero la derecha generalmente adoctrina. La derecha tiene toda una serie de ideas y por eso, fíjate, es muy chistoso. La derecha no busca formar cuadros políticos, busca formar influencers. Ve lo que quiere decir esto.
no están formando gente que se va a comprometer en militancia social, sino que están buscando liderazgos que influyan en redes sociales. Es decir, son diferencias muy, muy importantes. Y esto, por supuesto, forma parte del gran debate por el relato que se está dando hoy en día en México y el mundo. Yo sí quiero decir que este relato se maneja a varios niveles. Hay un macrorrelato. El macrorrelato es curioso, pero básicamente es un relato que le sirve a los poderes fácticos dominantes del planeta, a las oligarquías, a las multinacionales, a Washington, a los Estados Unidos, a todo este sector, que son una minoría muy, muy pequeña y que ha concentrado riquezas como nunca y que hoy en día controla el grueso de los aparatos mediáticos del planeta, de los consorcios mediáticos del planeta, que hoy en día operan, sí, justamente como grandes aparatos de publicidad y de desinformación. Esto es lo que estamos viendo. Y este gran relato básicamente lo que dice es que defienden la libertad, defienden la democracia, defienden los valores de Occidente, pero es curioso porque no defienden la libertad, pero incluida la libertad de mercado, ¿no? Pero no defienden valores tan básicos como la igualdad y la fraternidad, ¿no? Que son valores que tienen que ir acompañados con la libertad. La libertad sola no es un buen valor. Es decir, si tú le das a alguien la libertad absoluta, no, es decir, lo estás beneficiando a él, no necesariamente a los demás. Si le das a alguien con muchísimo poder económico una libertad absoluta, lo más probable es que atropelle las libertades de los demás, ¿no? Es decir, o lo que ha ocurrido una y otra vez es que atropella las libertades de los demás. Entonces, estamos viendo esta historia, esto es lo que está ocurriendo. Y hoy en día, lo que estamos viendo es que hay un relato dominante que es muy fuerte, el relato que impulsan los grandes medios, el relato que impulsa el status quo, es el relato que dice que estas elecciones que se van a llevar a cabo deben de ser anuladas. Fíjate qué chistoso, ya han utilizado muchos argumentos para buscar anular las elecciones del 2024. Están estudiando incluso todo lo que dice Andrés, le están impidiendo incluso que utilice términos como oligarquía voraz, ¿no? Y cosas así. Están incluso escudriñando su libro para ver qué partes se censuran, ¿no? Esto lo está planteando el tribunal. Le están haciendo un listado de infracciones, de supuestas infracciones al presidente, ¿no? Esto, por supuesto, con la finalidad de, en un momento dado, poder encontrar argumentos para anular la elección. Entonces, están haciendo un listado sobre las infracciones del presidente, que es muy chistoso porque no tiene nada que ver lo que están auscultando ahorita con lo que hizo Vicente Fox en su momento. Vicente Fox utilizó dinero del erario para levantar encuestas a favor de Felipe Calderón y para pagar campañas de publicidad diciendo que no dejes que México se descarrile y que caiga hacia los peligros, hacia proyectos peligrosos como los proyectos populistas, precisamente. Entonces, lo que están ahorita haciendo es en realidad restringiendo la libertad de expresión, ni más ni menos que del principal el titular del Ejecutivo, ¿no? Que hay un problema, ¿no? Es decir, eso es un problema serio. Y fíjate que uno de los argumentos que se han manejado desde hace tiempo para anular la elección es el de la violencia. El 8 de febrero de este año, 3 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hablaron de que la violencia en las elecciones es, por supuesto, una causal de anulación de los comicios. Y poco después, y dijeron que se anularían elecciones en casos concretos donde se confirme la injerencia del crimen organizado, lo cual es legal, está bien, tienen razón, pero ya están hablando de anular las elecciones. El 11 de marzo, el PRI y el PAN
también hablaron de la posibilidad de anular las elecciones por violencia y por involucramiento del crimen organizado. Y hay que decir que tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum sí dijeron que la posibilidad de anular de la elección del 2 de junio sí le conviene básicamente a la oposición por una cosa muy concreta de que la oposición claramente no está siendo favorecida por las encuestas con miras a la elección del 2 de junio. Entonces, perdón por lo que te voy a decir, pero lo que está ocurriendo, lo que ocurrió ayer en Guanajuato, que en pleno acto de campaña ejecutaron a la candidata de Morena, Gisela Gaitán, y al candidato a regidor, Adrián Guerrero, ¿sí? Pues obviamente forma parte de estas advertencias. Yo recuerdo perfectamente que aquí en este espacio, Vicente, nosotros cuando estábamos hablando del golpe blando que venía, que estaba en curso, advertimos que podía haber más violencia, que podría haber una oleada de violencia política, ¿sí? Advertimos que vendría inteligencia artificial y advertimos, sí, que vendría muy probablemente un proceso de guerra judicial o de lawfare. Bueno, perdón, no quiero culpar a nadie, pero sin lugar a dudas esto se está cumpliendo. Habíamos advertido del incremento de la violencia en las elecciones y se está dando. Y tiene un objetivo, es decir, yo no sé cuál fue el caso concreto de Guanajuato, de Gisela Gaitán, de Adrián Guerrero, pero todo esto, por supuesto, que refuerza la narrativa de esta derecha que busca, le da argumentos a esta derecha que busca anular la elección. Además esto ocurre en un estado como Guanajuato, donde tú tienes a un fiscal, ¿sí?, que lleva 12 años en el cargo, ¿sí? Es un fiscal que el presidente ya le había pedido, le había sugerido, esto salió hoy en la mañanera, al gobernador de la entidad, a Diego Sinue, que lo removieran. Es un hecho que el gobernador, que esto fue en privado, y que el gobernador, y que al ratito estaba enterada la prensa y estaba enterado el procurador, ¿no? El procurador Carlos Samarripa, ¿sí? Y es un hecho que el fiscal no ha sido removido. Hoy, hace un ratito, Diego Sinue publica un tuit que me llama mucho la atención porque es un tuit en el que dice: no quedará impune el cobarde ataque que le ha arrebatado la vida a la candidata Berta Gisela Gaitán en Celaya. Mi más sentido pésame a los suyos. Con toda firmeza condeno, voy a leer, con toda firmeza condeno este acto inhumano y reitero todo mi compromiso para que el Estado coordine los esfuerzos de todos los niveles de gobierno en los procesos electorales y así quienes participen en ellos tengan la protección que sea necesaria. He instruido a los secretarios Jesús Oviedo y Álvaro C. de atender de manera inmediata y exijo a la Fiscalía General de Guanajuato presentar a la justicia a los responsables. Perdón, hay una cosa que quiero señalar aquí. Le está entregando Diego Sinue la investigación de este asesinato doble, ¿sí?, al fiscal Samarripa, a su fiscal, al que ha sido cuestionado, del que tenemos todas las dudas. Está impidiendo la entrada del gobierno de la Fiscalía General de la República. Se le está encargando a su fiscal, al que, perdón, del que tenemos todas las dudas, el que ha dado pésimos resultados en todo este tiempo. Si Diego Sinue hablara en serio, si de veras quisiera que no quedara impune el asesinato de Berta Gisela Gaitán en Celaya y de Adrián Guerrero, una de las cosas que tendría que hacer es empezar a remover de una vez a Carlos Samarripa, a su fiscal. Ahí hay un problema político muy serio. Perdón,
perdón que no les tengamos confianza, pero no tenemos razones para tenerles confianza. Y la otra cosa que hay que señalar es que efectivamente siempre hay que ver a quién le favorece el crimen. Cuando hay un crimen hay que ver a quién le favorece el crimen. Este crimen, entre otras cosas, favorece esta narrativa que busca anular la elección por razones de violencia. Perdón, no somos ingenuos. Esto, es decir, este es un asesinato político. Y perdón, dejarle la investigación a Carlos Amarripa me parece inaceptable. Yo, como ciudadano mexicano, estoy profundamente indignado. Es decir, me parece una tomada de pelo. Y me parece que necesitamos, que este es un asunto que rebasa con mucho el ámbito local. Bueno, eso es lo que yo planteo.